su programa. Nos acompaña como siempre el periodista Carlos Camacho. Carlos, muy buenos días. Me comentabas que vas a continuar sobre este, estos procedimientos que se han abierto penales en relación a la estafa siniestra, la corrupción del anterior gobierno priista y que ahora el gobierno encabezado por Julio Menchaca, que viene del partido de Morena, ha puesto al descubierto y pues parece ser que está investigando y está procediendo al respecto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Así es, José Manuel, Muchas muy gracias buenas y seas tardes. bienvenido. Muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad de podernos comunicar con ustedes. Eh, a la llegada del gobernador Julio Menchaca Salazar de Morena para relevar al último gobierno priista en Hidalgo que encabezó Omar Fayad Meneses, hoy embajador de nuestro país en Noruega, se inició una serie de investigaciones con la bandera de la lucha contra la corrupción, esa bandera que trae la cuarta transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. Se comenzó aquí en Hidalgo una serie de investigaciones precisamente con el propósito de acabar con la corrupción y la impunidad. Y se fueron detectando una serie de irregularidades que el entonces encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, y el contralor del gobierno estatal, Álvaro Bardales, de manera conjunta, iniciaron una serie de investigaciones y auditorías que han venido dando con el descubrimiento de algún modo de una serie de irregularidades cometidas en contra del erario estatal, cuyo propósito se decía entonces que era juntar recursos para apuntalar la campaña política de quien fuera o resultara candidato al gobierno de Hidalgo por el Partido Revolucionario Institucional. Esta trama fue denominada como la estafa siniestra. ¿Qué significaba? Que algunos funcionarios del gobierno anterior y algunos presidentes municipales actuales se fueron involucrando en este esquema que tenía como pretensión sacar recursos de manera irregular de las arcas estatales con el argumento de que serían para perdón, aquí algo se me atravesó, de que serían utilizados para obras y acciones, por ejemplo, como las de, permíteme checar aquí porque algo se me atoró. ¿Sí me ven Se ve ahí? bien, sí. Ok, ok. Todo se ve Este, perfecto, así es. que entonces estas acciones detectadas y cometidas por funcionarios como el entonces secretario de la Contraloría, a quien se le considera como el artífice de toda esta estrategia, el propósito era juntar recursos que serían destinados para apoyar la candidatura de quien resultara candidato, perdón, a la gubernatura de Hidalgo por el Partido Revolucionario Institucional, aunque se decía que la intención era apoyar al que fuera candidato, pero impulsado por el entonces gobernador Omar Fayad Meneses. Como esto no fue así y quien ganó la candidatura es la hoy diputada federal y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Vigiano, entonces ya ese dinero pues no sabemos qué destino tuvo hasta que se fueron descubriendo estos manejos turbios, se fueron revelando por algunos incluso de quienes fueron involucrados y se acogieron al denominado criterio de oportunidad que les permite a algunos regresar los recursos que habían recibido y brindar información para buscar a los autores intelectuales de toda esta trama. Decíamos que esto comenzó al inicio del gobierno de Julio Menchaca Salazar y pensábamos que pues ya había llegado a su límite, por decirlo de algún modo. Sin embargo, resulta que no. Apenas en estos días fueron vinculados a proceso el exdirector del sistema de transporte, del denominado Sistema de Transporte Integral
de Hidalgo, SIDMA, que depende de la Secretaría de Movilidad y Transporte y se encarga de la operación, entre otros, del famoso Tusobús. Según las autoridades, apenas ayer fueron vinculados a proceso tanto el exdirector del SIDMA como un actual concesionario con quien habría firmado contratos de manera irregular por un monto de 17 millones de pesos, alrededor de 17 millones de pesos, dinero que se supone o se presume se habría destinado a la denominada estafa siniestra. Hace algunos 10 días más o menos fue igual vinculado a proceso un exalcalde del municipio de Titolaca por la misma razón, es decir, la lista de personajes involucrados con esta trama cada vez va creciendo y no sabemos si ya llegó a su tope, a su fin, o si seguirá, pero por lo pronto están, digamos, prófugos de la justicia, algunos de ellos como el ex secretario de la Contraloría, contra quien ya incluso se emitió una ficha roja por la Interpol para buscarlo en algunos países con los que tiene relación nuestro país. Y algunos otros funcionarios han sido ya vinculados también y enfrentan su proceso. En el caso de estos dos personajes, el juez determinó que tendrán que acudir a firmar periódicamente cada mes hasta en tanto no se recaban más pruebas, ya sea en descargo o en contra, para apuntalar la denuncia en contra de estos dos personajes, y también se les ordenó no salir del estado ni acercarse al SIDMA, ni a los trabajadores, ni a los testigos, precisamente para no entorpecer este proceso. Pero esto nos permite ver cómo en el gobierno de Omar Fayad se tejió toda una estrategia de corrupción que derivó precisamente en el desvío, decía el entonces encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia, que por todo este entramado se habían desviado alrededor de 2,000 millones de pesos. Una parte de ella se ha ido recuperando poco a poco en la medida que algunos presidentes municipales han decidido regresar recursos y, como decían en un principio, se han acogido al criterio de oportunidad para obtener una sanción menor de la autoridad y también para ofrecer información que le lleve a la autoridad a dar con los autores intelectuales de todo este entramado. Eso es parte de lo que está ocurriendo en nuestro estado en términos financieros y en términos de lo que ha enarbolado el gobernador Julio Menchaca Salazar como el combate frontal a la corrupción y a la impunidad, que creo que será muy difícil que en su sexenio se erradique, pero por lo menos vemos que hay acciones, y eso, bueno, como ciudadanos, pues lo vemos bien, porque al menos se está descubriendo y se está tratando de acabar con este tipo de acciones que se cometían anteriormente, en perjuicio, pues obviamente, de los hidalguenses, José Manuel. Pues qué bueno, pues ojalá que se haga algo. Digo, y precisamente yo, a mi juicio, por eso va a ganar Morena. Digo, hay mucho coraje de los ciudadanos con los anteriores gobiernos, ¿no? Mucho coraje. Y pues de eso se debe, yo creo que, aunque que probablemente por eso van a ganar de nuevo. Oye, y el nuevo procurador o encargado de despacho, Francisco Fernández Hasbun, según estoy viendo, o Hasbun Sí, o Hasbun, él inició en el servicio público, pues, en el estado de Hidalgo, porque viene de la cuestión empresarial, ¿no? Y inició en el 2022 apenas. ¿Qué experiencia tendrá? Habría que dar un seguimiento. ¿Qué experiencia tiene? ¿Es del estado de Hidalgo? ¿De dónde viene él? ¿O qué no, experiencia creo tiene? que viene de Nuevo León. De Nuevo León, ¿verdad? Sí, Parece que en el estado de Hidalgo no tenemos ya gente que nos gobierne. También Omar Fayad trajo mucha gente que no era del estado de Hidalgo. Parece que así ya no es. cuentan con gentes idóneas para que ocupen los cargos allá en el gobierno en Hidalgo. Han estado poniendo mucha gente que, bueno, Puro Menchaca no tanto, ¿no? Él sí es Hidalgo, No, gente él de es de Hidalgo. Pachuca, él es Pero, por ejemplo, en este históricamente. caso, no hay gente capaz en el estado de Hidalgo, me imagino, para ocupar esos cargos, ¿no? O habrá Pues mucha yo desconfianza, no lo sé. él sigue siendo este personaje que dices,
lo nombraron igual como encargado de despacho, porque hay que señalar que Hidalgo es uno de los estados que no ha transitado de procuraduría a fiscalía. No, Y entonces, este proceso se va a llevar este año, se tendrá que legislar en la materia para transformar a la procuraduría en fiscalía pues, con todo lo que eso conlleva, ¿no? pues ojalá que le salgan bien las cosas, digo, porque pues, según tengo entendido, no tiene la experiencia suficiente. Sí estudió criminología, estudió derecho, tiene estudios de la persona, y apenas en 2022 se incorporó Hidalgo en servicio público. Se necesita conocer Hidalgo también, porque la situación aquí es que hay que reconocer que, bueno, pueden detener a quien quieras allá en Hidalgo, pero la criminalidad está aumentando en Hidalgo. Ese es un Sí, gran problema que si no le ponen solución, pues a dónde va a parar, ¿no? así es, Qué así es. bueno que detengan a la gente anterior, pero pues la cuestión es que la gente también de a pie se sienta segura, ¿no? Sí, eso es lo importante. Es lo importante. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos en el próximo programa. Que te vaya muy bien, ¿eh? Saludos a Gracias. todos, suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo. Hasta luego.